Gálatas 5:22. ¿Ya estamos listos? ¿Preparados? ¿Atentos? Yo creo firmemente que Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de su palabra escrita, por medio de su palabra es que nos alimenta, que nos edifica. Gálatas 5:22 dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hasta ahí nada más, hasta el gozo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo precioso de Dios, rogamos dirección, rogamos que usted sea poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer, escuchar, recibir su palabra. Cual hizo con el profeta, Señor, ponga en mi boca un carbón encendido. Obviamente no de manera literal, sino para no callar ninguna palabra que venga de parte de usted y para que salga purificada esa palabra, que no sea mía, no es mi opinión, no son mis pensamientos, no es lo que yo creo, Señor. Yo estoy aquí para proclamar la palabra. Yo no soy el hacedor de la palabra, soy un simple servidor, un mesero, el cocinero, el que hizo la comida, la maravillosa comida espiritual eres tú, Señor Jesucristo. Tú eres la palabra de vida, tú eres el verbo hecho carne, tú eres quien nos sostiene, nos alimenta, nos sustenta, nos edifica, nos exhorta, nos confronta y nos consuela con esta palabra de verdad. Te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos viendo una serie de enseñanzas titulada El fruto del Espíritu. Hasta ahora hemos entendido que una vida llena del Espíritu se refiere a una vida que refleja el carácter de Cristo. Ese carácter de Cristo, mucha gente se ha preguntado, ¿cómo es el carácter de Cristo? Sencillo, lee Gálatas 5, 22 y 23 y ahí encuentras las 9 características que conforman el fruto, el carácter de Cristo. El apóstol Pablo lo describe de esa manera y dice que el fruto, el carácter de Cristo refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Muchos traducen fidelidad, ya cuando entremos aquí veremos fidelidad y fe, mansedumbre, templanza, pues contra esas cosas no hay ley. La primera de esas características es el amor. Entendimos que el amor, más que una emoción o más que un bonito sentimiento o más que mariposas en el estómago, es una decisión. 4 áreas son donde expresamos la decisión de amar, donde expresamos el amor de Cristo, y es amar a Dios, amarnos a nosotros mismos, amar a los que nos aman y amar a todos los demás, incluyendo nuestros enemigos. Ya entendimos que se nos dificulta, no solamente se nos dificulta un poco amar, para nosotros es imposible. Por eso no se trata de nosotros, se trata de Cristo y siempre de Cristo. Y es Cristo quien vive en nosotros, que expresa el amor incondicional en cada área de nuestra vida. Y la semana pasada terminamos entendiendo que la vida está llena de oportunidades para expresar el amor de Dios, ¿sí o no? Que en mi familia hay situaciones, es para que expresemos. Que es que en la iglesia ese hermano no lo trago porque es para expresar. Es que en mi vecino, usted no sabe, se portó, hizo, ¿es para qué? Para expresar. Dios nos da de oportunidades para expresar el amor de Cristo. La segunda característica del fruto del Espíritu es el gozo. Por eso leímos Gálatas 5:22, la primera parte. El fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿Tal vez una convicción? ¿Cómo manifestarlo en nuestras vidas? ¿Cómo alcanzar el gozo del cual hablamos aquí? ¿Será lo mismo hablar de gozo que hablar de alegría o hablar de felicidad? ¿Cuáles son las características del gozo? Durante al menos 2 semanas, esta semana y la próxima semana vamos a hablar sobre gozo. Si estoy estudiando todavía y si hay otra tercera, pues 3 semanas vamos a estar hablando de gozo. No importa cuántas semanas hablemos, mientras sea de la palabra de Dios es bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es bendición hablar de la palabra de Dios. La palabra gozo, el apóstol Pablo utiliza la palabra griega jará, J-A-R-A, acento en la segunda A, jará.
significa gozo, deleite o gozoso. El gozo no es solamente una emoción. Las emociones son sentimientos intensos, ciertamente, pero que rápidamente se diluyen. Además, las emociones las incitan factores externos, y como vamos a ver más adelante, el gozo no es incitado por algo externo. Las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones son sentimientos, pero son sentimientos muy intensos, pero muy efímeros, que rápido se van. Yo le he puesto ese ejemplo muchas veces. Si alguien se encontrara aquí afuera de la puerta un billete de $1,000 pesos, es mío. Pero bueno, si no me lo quiere dar, ¿cómo se sentiría? ¡Oh! Es una emoción, se sentiría rápidamente emocionado, feliz, alegre por tener esos $1,000 pesos que no contaba. Pero pasa algo, ¿por qué es una emoción? ¿Por qué es efímera? Porque, ¿o a poco usted va a estar en su lecho de muerto y decirle a sus nietos: hijos, el día que me encontré los $1,000 pesos, oh, fue algo? En 3 días que se acabe el dinero, se le pasó el gozo, ¿sí o no? ¿Y qué pasa también? Es hecho por algo externo, no es algo interno esa emoción. Las emociones es por algo externo. Me pasa algo bueno, gana el América 4-1 y estoy gozoso. Ah, no, ¿verdad? No ganó, perdió 4-1, perdón. Y entonces ahora sí, Cuando ganan los Pumas, por ejemplo, yo que le voy a los Pumas, y cuando pierden, esas son emociones, son intensas, son provocadas por algo externo, pero son efímeras, rápidamente se van. Hablar de gozo en la iglesia cristiana como se encuentra en la actualidad no es tarea fácil. Estamos acostumbrados a pensar en gozo de manera emocionalista. Pensamos que cuando en la alabanza, en el tiempo de adoración, hay mucho brincar, mucha danza, muchas lágrimas, mucho levantar manos, mucho llorar, mucho arrodillarse, entonces muchas emociones, hubo mucho gozo en la congregación. Ciertamente John MacArthur en su libro Fuego Extraño, yo no se lo recomiendo que lo lea todavía, ya después tal vez lo leamos. Fuego Extraño está un poquito difícil de digerir, sobre todo si venimos del contexto pentecostal realmente, pero Fuego Extraño a mí me abrió los ojos realmente. Fue de las herramientas que Dios usó cuando leí Fuego Extraño, que dije: wow, estamos mal, tronados, pero le digo algo, muchas veces se me atoró en la garganta, por eso no le recomiendo todavía que lea Fuego Extraño, todavía no, ya después tal vez le daremos lectura. MacArthur en su libro Fuego Extraño acertadamente dice que algo que agradecemos al pentecostalismo es que devolvieron el fuego, el calor humano a la iglesia. Una iglesia que se había vuelto fría y distante, encerrada en dogmas. Pero esto no quiere decir que caigamos en el extremo de solamente emociones y fuego. La verdadera obra que el Espíritu Santo hace, en primer lugar, produce en nosotros amor por Dios. Eso es adoración, eso es parte del gozo. La expresión de amor, de amar a Dios es adoración, e involucra los sentimientos o emociones y el intelecto. Vaya a Juan 4, 23 y 24. Hoy nos vamos a detener en el gozo, en la adoración. Porque en la iglesia cristiana hoy en día pensamos que estamos gozosos porque gritamos de júbilo, que estamos llenos de gozo porque en la alabanza como sudé de tanto brinco que di. Que yo soy muy gozoso porque cada vez que el pastor dice alguna cosa yo grito amén con todas mis fuerzas, o porque cierro mis ojos y lloro y lloro y lloro delante de la presencia de Dios. Pensamos que eso es el gozo. Ciertamente las iglesias se habían vuelto frías, distantes, dice John MacArthur, tiene mucha razón, pero no podemos caer en extremos y ser emocionalistas. Adorar a Dios es una expresión de amor, incluye gozo. Pero no solamente gozo, adorar a Dios implica dos cosas: gozo o emociones, y implica también intelecto. Juan 4, 23 y 24, Jesús hablando con la mujer samaritana le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
Tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, ¿en qué hay que adorarle? Dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Cuando habla de espíritu, mucho ojo, la palabra neuma, espíritu, es traducida como espíritu, como aliento, pero hay que ver siempre el contexto en el cual está escrita la palabra espíritu, porque muchas veces no se refiere al espíritu humano o al espíritu de Dios. Cuando es con E mayúscula, por supuesto que sí, pero cuando habla de espíritu muchas veces habla también de mentalidad. Cuando dice que tenían el espíritu amargado, la gente que estaba con David en la cueva de Adulam, no significa que espiritualmente estaba algo amargo, sino que estaban amargados, estaban tristes, como no, si Saúl los estaba persiguiendo para matarlos. Una verdadera adoración de amor a Dios, una expresión de amor a Dios, incluye dos cosas: las emociones, adorar en espíritu, y el intelecto, adorar en verdad. Y ahorita vamos a ver más a fondo esto. Sin embargo, no debemos jamás confundir adoración a la manera que la Biblia nos da con una mera expresión emocional, como se da en muchas iglesias hoy en día. La adoración va llevado de la mano siempre de la obediencia a Dios. Si no obedeces a Dios, no hay adoración. Vaya a Juan 14:15. Y esa es la situación tan delicada y tan específica en la iglesia, que hay gente que viene o que va a las iglesias porque ya no somos tan emocionalistas, aunque ahorita vamos a ver más el punto medio, pero hay gente que va a las iglesias emocionalistas, está el domingo en la iglesia, se hinca, llora, oran por él y se cae de espaldas y chilla y llora y todo. ¿Y qué pasa? Y toda la semana sale de la iglesia y vive una vida impía, que no refleja a Cristo. Pero como el domingo levantó las manos y sintió bonito, adoró. Eso no es bíblico. La verdadera adoración lleva de la mano siempre obediencia. Juan 14:15 dice la Biblia: si me aman, ya vimos que una expresión de amor a Dios es adorar. Si me adoran, guarden ¿qué? ¿Tú crees que yo puedo venir, levantar las manos, cantar, si tú lo quieres ver así, en la alabanza, y vivir mi vida sin obedecer a Dios y le estoy adorando? Si lo crees así, déjame decirte que entonces no estamos entendiendo bien la Biblia. Tú puedes decir que adoras a Dios solamente cuando obedeces sus mandamientos y es Cristo en ti, ni siquiera es de nosotros. Hoy en día en muchas iglesias se promueve solamente la emoción. La gente sale de las congregaciones pensando o sintiéndose más espiritual porque sus emociones fueron muy grandes en el culto. Pero al salir de la congregación vuelven al molde del mundo. No controlan su lengua, aunque en la iglesia tal vez hablaron en lenguas. Tienen problemas en el trabajo, tienen problemas con los vecinos, son adúlteros o fornicarios. Pero como hubo mucha emoción en la congregación, piensan que adoran a Dios. Una adoración que solamente involucra sentimientos, pero que no involucra voluntad y obediencia a Dios, solamente es algo superficial. Muchos ministerios modernos están más interesados en sus luces, en que tengan equipo de vanguardia, en contratar músicos. Hay iglesias, estaba viendo, que contratan músicos profesionales. No son cristianos, pero tocan muy bien. Pero tú contrátalo. Ya no te preocupes por tener servidores ahí arriba. Ya no te preocupes por tener ministros de alabanza. Tú tienes que tener buenos músicos, porque una iglesia con buena música se llena. Yo no quiero una iglesia llena. Yo anhelo una iglesia madura, la iglesia de Cristo, que madure verdaderamente y refleje a Cristo. Prefieren músicos que ministros de alabanza. Prefieren que las emociones sean manipuladas en su máxima expresión, y a eso le llaman adoración. Hay algunos que se atreven hasta a decirte durante el culto que desconectes tu mente, que no trates de analizar las cosas, que eso es el espíritu de Grecia, el espíritu de la razón, como si nosotros pudiéramos frenar la obra del Espíritu Santo cuando está en la iglesia. Eso me lo dijeron antes de salir de la congregación donde estábamos, que yo tenía un espíritu de Grecia. Yo dije, no podrá ser de Italia, los italianos están un poquito más guapos, pero bueno. Tienes un espíritu de Grecia.
Porque los griegos quieren conocimiento, quieren razonar todo. Y como tú quieres razonar todo por medio de la palabra y no sueltas tu mente y dejas que el Espíritu te lleve, tienes un espíritu de Grecia, nada más alejado de la verdad. Una iglesia que es emocionalista, escuche bien, tiene las siguientes características. No las delineé yo, lo tomé de nuestro hermano el pastor Juan Córdoba. Yo no sé si alguno lo ha visto en internet. Juan Córdoba está en Nueva York, creo que fue de los primeros. Él creo que tiene 25 años que inició su éxodo. Nació en una iglesia como la nuestra, una iglesia pentecostal, carismática. Yo lo tenía agregado desde hace mucho tiempo y veía siempre que ponía, empezó el éxodo, ya está el éxodo, y yo decía, sí, ahí está en mi Biblia, es el segundo libro de la Biblia. Pero ahora que realmente Dios me ha abierto los ojos, me doy cuenta, y estaba leyendo que él tiene 25 años que salió de esa situación. Imagínense, nosotros tenemos 2 años, y como Dios nos ha tratado con gracia. Ahora en 25 años, Dios mediante, va a ser algo, mucha bendición. Juan Córdoba dice que una iglesia emocionalista tiene las siguientes características. Número 1, es una iglesia que enfatiza más los sentimientos o las emociones que la palabra de Dios. Ellos prefieren el yo siento, el yo creo, el a mí me gusta, que el así dice la palabra de Dios. Una iglesia emocionalista es una iglesia que prefiere sentir que lo que la Biblia dice. Hay mucha gente, y me acuerdo que también me dijeron, es que en tu iglesia ya no se siente la presencia de Dios como estaba antes. Yo le tengo una noticia: yo sienta a Dios o no sienta a Dios, creo en su palabra que dice que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces a mí no me interesa realmente sentir tanto a Dios como creer conviccionado en su palabra. Ahora, cuando Dios por su gracia me deja sentir su presencia manifiesta en este lugar o en donde esté, es maravilloso. Pero aunque yo no sienta a Dios, Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen gracias Dios? Denle un aplauso al Rey. Y si tú no sientes nada, tienen que hacer cosas, show, circo, maroma y teatro para que en la iglesia sientas. Y entonces empiezan con el juego de luces y apaga las luces, y ahora empieza a cerrar tus ojos, ahora tómense de las manos, muchos hasta soplan en el micrófono y soplas y la is convulsionándose. Número 2, son iglesias que dicen fuego, poder de Dios, brincan, saltan, se emocionan, pero no hay nada sólido en las escrituras, no hay una predicación expositiva de la Biblia. Prefieren, en lugar de predicar, empezar a decir, ay Señor, es que, no, cierre su Biblia, el Señor me está diciendo que quiere que usted salga bendecido, venga para acá enfrente, déjeme orar por usted, todo el mundo al suelo. Nunca hay una verdadera exposición de la palabra de Dios. 3, enfatizan sueños, revelaciones o disque palabras proféticas, y los pastores no abren la Biblia para enseñar a la gente. Muchas predicaciones de las iglesias emocionalistas comienzan como: Dios me dio una visión que vamos a ser la iglesia más grande del país. Dios me acaba de dar un sueño y me acaba de revelar que vamos a ser la iglesia más próspera de Valle de Chalco. Ya aprendimos que no a todos le decimos amén, ¿sí o no? Eso es lo que estamos viendo los días miércoles, entre otras cosas. Sí se dice amén cuando hay una verdad bíblica. Una verdad bíblica. Las iglesias emocionalistas enfatizan los sueños, las supuestas revelaciones, las supuestas profecías. Acabamos de ver la profecía que le da Cindy Jacobs a Guillermo Maldonado. Puro antropocentrismo. Ahora estira tus manos, el Señor pone en ti nuevos dones, nueva dimensión del Espíritu. Te vas a ir ¿a dónde? A Israel, no, a África, y vas a poner allí una iglesia y bla, 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 bla. Y nunca le dicen: arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque no están basados en la palabra de Dios. Número 4, creen en un desborde de emociones, lágrimas, aplausos. Creen que las emociones desbordadas, lágrimas, aplausos, etcétera, son evidencia de la presencia de Dios. Y por eso es que dicen que en las iglesias donde no aplaudes, no danzan, no hacen nada de eso, son iglesias secas, muertas, que no está el Señor. ¿Eso es cierto? No. Si la palabra de Dios es predicada en ese lugar, ahí está el Señor. Con eso tienen.
Siguiente, son iglesias donde tienen a muchos hombres y mujeres que gritan, saltan, suben y bajan, hacen llamados al altar. Bíblicamente no existe en el Nuevo Pacto. Tumban a la gente, gritan y te dicen que eso es el poder de Dios. Hacen un circo cuando vienen, y eso lo vivimos aquí muchas veces, lamentablemente. No aquí en este lugar, estábamos en los otros lugares que rentábamos, y muchas veces venía la gente y decían que venían de Honduras, de varios lugares, todo el mundo en el suelo, todo el mundo chillando, todo el mundo jiji jaja, y te decían al final, ese es el poder de Dios. ¿Y qué pasaba con la gente? Salía y, como te digo, vivían su vida igual. La mayoría de esas iglesias tienen pastores y pastoras o apóstoles y profetas, porque ya no se conforman, que no estudian y no tienen preparación teológica para predicar, pero se escudan bajo el Dios me llamó y nadie me va a quitar. No se preparan. Son iglesias que nada más dicen Dios me trajo aquí, Dios me llamó y Dios me puso aquí, y con eso tienen. Y no hay preparación teológica ni doctrinal para predicar. En esas iglesias no se someten a otros líderes ni a los hermanos cuando son corregidas por las Escrituras. Creen erróneamente que tener mucha gente reunida es sinónimo de iglesia, cuando no siquiera tienen un propósito. No tienen un cuerpo ministerial, no tienen ancianos y diáconos como ordena la palabra. Y ojo, usted pensará, a lo mejor aquí tampoco tenemos, pero tenemos año y cachito de apenas habernos separado. Estamos en el proceso. ¿Y sabe por qué se ponen diáconos y por qué hay ancianos? Porque si la iglesia, la autoridad eclesiástica recae solamente sobre mí, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué pasa con esos movimientos donde no rindes cuentas a nadie, donde tú eres el apóstol y nadie te puede decir nada? Haces lo que quieres. ¿Para qué se conforman ancianos y diáconos? Para que cuando el pastor esté, a ver, venga para acá. La Biblia dice, predique bien o ya no predique. Así que también los pastores recibimos, es lo que callamos los pastores. No disciplinan a los miembros cuando pecan. Déjalo, no, es que es el hermano fulanito, es el que más diezma, y si le decimos que déjalo. El Señor hará la obra, ya es en el tiempo de Dios. No, es que es el hermano de la alabanza, y si él deja de tocar, olvídate, esto no fluye. Entonces, no vamos a decirle nada, déjalo. El Señor hará la obra. Mangos, ¿qué? Felizmente, dice Juan Córdoba, si estás en una iglesia que reúne estos puntos, inicia tu éxodo a una iglesia de sana doctrina, y fue lo que por la gracia de Dios hicimos. Denle otro aplauso al Rey. Dios es bueno. Uno de los muchos testimonios de iglesias que están centradas en las emociones es algo así. Escuche, este es un testimonio cierto que encontré en la red. Dice, casi lloraba con la música, pero eso no significaba que estaba arrepentido o que la música producía cambios en mí. Solo significaba que mi hombre natural estaba dominado por mis sentimientos. Cuando en un servicio le das prioridad a la adoración, entre comillas, para tocar a los creyentes con el fin de traerlos llorando hacia el altar, no es arrepentimiento lo que estás viendo, solamente es sentimentalismo. Y los que promueven el sentimentalismo no creen en la eficacia de la palabra de Dios, pues no la tienen en primer lugar en sus iglesias, y falsifican el verdadero evangelio. Cuando tú no predicas el evangelio y les dices es poder de Dios para salvación, y les hablas de ruina, redención y regeneración, cuando tú, para que la gente venga, les dices que cierren sus ojos, que sientan bonito, que ahí les va la presencia, que a poco no sientes un fuego cuando estamos orando, cuando tú utilizas eso en lugar del evangelio, estás menospreciando la palabra y le dices, Dios, tu palabra no puede tan bien como puedo yo con mis métodos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Nosotros no utilizamos las cosas porque den resultado, hacemos las cosas porque son bíblicas. Pero no es sabio correr de un extremo al otro, porque mucha gente y muchas iglesias lo que pasa es que nos damos cuenta del emocionalismo extremo, que no produce nada, que no ayuda en nada el emocionalismo extremo, y corremos del otro lado y decimos en las iglesias, ya nada,
Ya no te emociones, ya no aplaudas, ya no dances, ya no llores, ya no levantes las manos, ya nada, ya tu intelecto y nada más. Conéctate con Dios en el intelecto y ya. Y no es bueno. Augusto Nicodemos, otro pastor, él es brasileño, escribe: creo que al final, al reaccionar contra los excesos del pentecostalismo acerca del Espíritu Santo, muchos reformados sienten rechazo de orar, de emocionarse mucho, de ayunar, de hacer noches de vigilia, de predicar en las plazas y en las calles, de pedir a Dios que les dé un avivamiento espiritual en sus iglesias. Solo hay una cosa de la cual los reformados tienen más miedo que parecer arminianos, y es parecer pentecostales. Mucha gente, lamentablemente, estaban en un extremo y los otros en el otro. Le tenemos miedo a parecer pentecostales. No pidas que me emocione, no pidas avivamiento, no pidas nada, no, tú nada más la palabra y la doctrina. Por supuesto que sí, pero pareciera que le tienen miedo, como le tienes miedo a ser arminiano, a ser pentecostal, al igual. Iglesias reformadas e iglesias que tienen doctrina fundamentada, como algunos bautistas, cayeron en el bache de tener liturgias tan solemnes, tan cultas, tan rectas, que desecharon por completo las emociones del culto. Nada. Ahora, como vimos que hace tanto daño a la iglesia las emociones, quítalas. Y nos fuimos del extremo de la superemoción a nada de emociones en las iglesias. A cualquiera que aplaude o danza le dicen que es un cristiano que le da gusto a la carne en lugar de andar en el espíritu. Si bien es cierto que la iglesia no se viene a sentir bonito, también es cierto que las emociones son necesarias en una correcta adoración bíblica. Vaya a Marcos 12:30. Y Juan 4:24, lo acabamos de leer. Es cierto, no podemos ser emocionalistas. No es correcto dejarnos llevar por el emocionalismo extremo. Vamos a caer en el bache del yo siento, del yo creo, del quitar la escritura como la máxima norma de fe por el Dios me dijo. Pero el otro extremo es: divórciate de las emociones. No más emoción. Una correcta adoración bíblica, no lo que yo creo. Bíblico implica emociones e implica intelecto, convicción. Juan 4:24 lo leímos: adorar en espíritu. Tus emociones están involucradas, pero también adorar en verdad. La verdad, que es la palabra de Dios, guía tus emociones de manera correcta. Y Marcos 12:30, amarás, adorarás. Ya vimos que amar a Dios es adorar al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón y el alma, dice, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sabe que las emociones y la voluntad del ser humano se encuentran en el alma? Las emociones están en nuestra alma. La Biblia dice que adoremos a Dios, que le amemos con toda nuestra alma. No es correcto estar en el extremo de únicamente, porque también dice con toda tu ¿qué? Con toda tu mente. No es correcto estar en el extremo de con toda mi alma y puras emociones, como tampoco es correcto el otro extremo de nada más intelecto. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Se lo dije apenas, no tiene mucho. Cuando estamos con el puro intelecto nos volvemos nazis espirituales, que solamente yo tengo la razón y los demás están mal, y si no están conmigo van a estar en mi contra, como decía Hitler. Es inverosímil, es increíble ver a cristianos que se emocionen más por un partido de fútbol y que no les cause ninguna emoción el adorar a Dios bíblicamente. En cristianos que dicen: no, las emociones no, están mal, tienes que quitarlas de la iglesia, pero ven a su equipo de fútbol y cuando anota un gol, ¡ah! Entonces las emociones sí las puedo usar en un partido, pero no las puedo usar para adorar a Dios. Hay iglesias cristianas que difieren en cuanto a la manera que se hace el culto. Algunos danzan, algunos no aplauden, algunos no tienen instrumentos,
Otros son más gozosos y hacen las cosas diferentes. Hasta la cena del Señor la puedes llevar a cabo diferente. Hay quienes se forman y pasan. Hay quienes les llevamos a su propio lugar la cena del Señor. Pero esto solamente es liturgia. No tiene nada de malo diferir en liturgia. ¿Sabe qué es que somos diferentes en liturgia? Que unos hacen las cosas de una manera y otros de otra, que comprueba que somos un cuerpo con muchos miembros. 1 Corintios 12:13. Y muchas veces el ojo a fuerzas quiere hacer que la mano vea. 1 Corintios 12 del 13 al 21. ¿Sabe por qué hay diferentes liturgias? ¿Sabe por qué algunos aplauden y otros no? ¿Por qué unos danzan y otros no? ¿Por qué unos tienen instrumento y otros no? No es porque unos están bien y otros están mal. Es porque unos son ojo, otros pies, otros mano, otros cabello, otros boca. Somos diferentes partes de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12 del 13 al 21. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos vio a beber del mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si yo le digo al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? A ver, entonces usted tiene su mano y su pie, pero su pie no es igual a su mano. Córtese el pie. Y así hacemos con el cuerpo de Cristo. Tú no danzas. Yo lamentablemente caí en ese sectarismo de que yo decía, no tienen al espíritu, no danzan. No danza, no le gusta danzar, déjalo que no dance. Estamos en la misma sintonía doctrinal, sí. Perfecto, es mi hermano. Pero antes yo los veía como, es que no está el gozo del Señor en él. Nada que ver. Estaba siendo sectarista, estaba diciéndole, yo soy mano, tú eres pie, no eres mano, córtate del cuerpo. Versículo, ¿qué vamos? 17. Y si le dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, estaríamos muy ojones, ¿o no? Te dirían, ay, ojón. Como algunos ojones, no voy a decir quién. Todo el cuerpo fuera ojo, dice, si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? O si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza le puede decir eso a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Lo que no podemos tolerar, amado hermano, es que haya diferencia en la doctrina fundamental. Puede haber diferencia en la liturgia. Puede ser emocionalista, pero estar basado en la Escritura y tener buena doctrina, adelante. Es más, te digo algo, la doctrina te va a llevar a traer equilibrio, a lo mejor a desechar ciertas emociones mientras tengas la doctrina correcta. Pero no podemos comprometer la doctrina. Si no creen en la suficiencia de la Escritura y la inspiración de la Biblia, que hay un solo Dios, que el ser humano es de naturaleza pecaminosa. ¿Sabe que este punto se está degradando? Bueno, tiene 2000 años desde Pelagio, pero últimamente he visto en las redes sociales que esa mentira de que el ser humano nace pecador, que no es cierto. Yo le puse, casi no soy de meterme a controversias en Facebook porque no puedes platicar así de frente y decirle, a ver hermano, mira, reacciona o dale un cachetadón ya última si no entiende. Entonces mejor no me meto. Pero ese día me dio un lujito porque estaba poniendo que no, que nacen, que mentirosos, y yo nada más le puse, si no nacemos de naturaleza pecaminosa, ¿por qué murió Cristo? Por ahí le pusieron en un comentario, en el clavo, papá. De que, exacto, si no nacimos en pecado, ¿para qué Cristo murió? Si entonces podemos por nosotros mismos llegar al cielo, Dios se equivocó. Ay, ¿qué Dios tenemos que se equivoca?
Por supuesto que no, eso es fundamental. Si una iglesia te dice, no, yo no creo que nacimos en pecado, Dios nos ayuda con Cristo, no es, mi hermano, realmente, porque está diciendo que el sacrificio de Cristo fue algo de más, y el sacrificio de Cristo es la gloria máxima de Dios, la cruz del Calvario. El nacimiento virginal de Cristo, yo no creo, para mí que fue nada más un choro, pero sí, Jesús fue un gran hombre, no. La vida sin pecado de Cristo. Es que Jesús, ¿tú crees que no le robó a su mamá en las tortillas? No, no lo hizo. La divinidad y humanidad al mismo tiempo de Cristo, la resurrección literal de Cristo, su segunda venida en gloria, salvación solamente por gracia, vivir en santidad como hijos de Dios, porque hay iglesias que apoyan todo esto, pero son antinominianistas, y ya lo vimos en el discipulado, que te dicen todo esto, tú ya eres salvo, entonces peca, al cabo eres salvo. No. Tampoco es, mi hermano. Si no te guardas para Dios en santidad, lo siento, no te puedo conceder. Si esa doctrina no la tienes, puedes caer, porque tal vez, como lo vimos en la mañana, la carne, más si no te enseñan a depender de Cristo y a estar en su suficiencia. Pero si en tu doctrina dicen, no importa, de todos modos salvo, siempre salvo, no es, mi hermano. La divinidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad. Y eso, la Trinidad de Dios, son aproximadamente 12 doctrinas en las cuales no podemos aflojar, no podemos dar pie. Agustín de Hipona en el siglo IV escribió una frase que dice, muy acertada: en lo fundamental, en la doctrina tengamos unidad, en lo secundario, en la liturgia tengamos libertad, pero sobre todo, que reine el amor. Pues últimamente en círculos reformados y tradicionales, ven a las congregaciones que salimos del pentecostalismo como bicho raro. ¿Sabe que nos llaman a las iglesias que tenemos doctrina fundamental bien, pero que tenemos liturgia tipo pentecostal, cristianos liberales? Y dicen que no somos parte de la iglesia de Cristo. Yo no sé cómo ellos pueden tener un medidor para decir quién sí y quién no es cristiano. Sí. Sí. No. No compartimos la misma liturgia que los reformados y dicen que no somos salvos. Nos ven como bicho raro. No nos adaptamos a su liturgia. Sin embargo, compartimos su doctrina fundamental. Nos apegamos a las confesiones de fe históricas. Ya después hay mucho que enseñar, estudiaremos la confesión de fe bautista de 1689, nos adherimos a la confesión de fe bautista de 1689, si no nos adherimos a Westminster, es porque la de Westminster dice del bautismo, del paidobautismo, bautizar niños, pero la confesión bautista es todo lo mismo que Westminster, pero es credo bautista, crees, serás bautizado, pero como tenemos liturgia diferente, somos cristianos liberales. Es lamentable ver en las redes sociales o escuchar que no sabemos adorar a Dios, que somos irreverentes, que somos irrespetuosos, que Dios no nos ha mandado a adorar de esa manera solamente porque incluimos hasta cierto grado nuestras emociones para darle vida a nuestra alabanza y comunión. ¿Cómo saber entonces si son correctas mis emociones en la adoración bíblica? Porque puedo decir, ok, están mis emociones, pero ¿cómo sé que mis emociones es lo correcto? Estoy llevándolas por buen camino. Para eso tenemos la palabra de verdad. La Biblia es la que marca los límites, no a las emociones. Dice adora en espíritu y en verdad, pero es la verdad la que nos marca cómo hacerlo, no las emociones, mucho ojo. Si lo que te llevan a realizar está fuera del contexto bíblico, lo desechas. Por ejemplo, ponga mucha atención, la gente que se cae en el espíritu. ¿Se acuerda que ya vimos que esto no es bíblico? Que nosotros aquí mismo lo vivimos muchas veces en los servicios. Las emociones llevadas al límite. Tocábamos esta canción, la del 500 grados. Y apagábamos las luces y pásale acá enfrente. Porque sí, tenemos un pasado oscuro, pero Dios es bueno, nos sacó de ahí. Tenemos ese pasado oscuro, pero Dios en su gracia maravillosa nos sacó de ahí. La gente sentía bonito, caía al suelo supuestamente tocada por el poder de Dios,
Pero ¿qué pasa? Caer en el Espíritu es una práctica antibíblica. Nunca se había hecho en la iglesia, sino hasta el año 1900, cuando nació el pentecostalismo en el llamado avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles. La Biblia jamás nos dice nada de caer en el Espíritu. Lo vimos cuando vimos los nombres de Dios. Cuando Jesús dice yo soy y los guardias caen de espaldas, es la única vez que la gente cae. Sin embargo, los que cayeron fueron sus enemigos. Y nosotros no somos enemigos de Dios, ¿o sí? Yo no me considero su enemigo. De hecho, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él ya no nos llamará siervos, nos llamará ¿qué? Amigos. La Biblia, en cambio, nos muestra que la actitud de adoración suprema es postrarnos delante de Dios, caer de frente y de rodillas ante la majestad y la gloria de Dios. Marcos 1:7, no vaya, dice Juan el Bautista: viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar sus sandalias, encorvado. ¿Por qué? Porque se acuerda que le mostré, es estar completamente de rodillas, encorvado, postrado delante. Juan el Bautista decía de Jesús: ni siquiera merezco postrarme delante de Él, ni siquiera merezco la máxima o la sublime manera de adorar a una persona, o a Dios, mejor dicho. ¿Cómo sabemos que nuestras emociones son correctas? Lo delinea la Biblia. Aunque diga la gente: me caí, sentí bonito, pero no es bíblico, no vale. Así de sencillo. Los instrumentos: gritar, saltar, levantar las manos, aplaudir, danzar, dar vueltas de alegría, es una expresión de lo que hay en nuestro corazón, el amor y agradecimiento a Dios por salvarnos en Cristo. Y en la Biblia encontramos ejemplo de ello. Vamos a la siguiente cita, Salmo 32:11. Vamos a leer Salmos. En Primera de Samuel 4:5, no vaya, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba acampado para pelear, llegó el arca de Dios. El arca simboliza la presencia misma de Dios, y el pueblo gritó con júbilo y estruendo. No estoy diciendo que vamos a gritar como locos en la congregación, pero la parte del júbilo, cuando la presencia de Dios es manifiesta, es válida. La Biblia dice en Primera de Crónicas 15:29, no vaya tampoco, que cuando David llevaba el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, le repito, él danzaba, él giraba. De hecho, la canción que cantamos remolineando es en base a ese texto. La palabra hebrea karar, que utiliza el escritor de Crónicas, significa dar vueltas con júbilo, desenfrenado. Eso es, nosotros lo traducimos como remolinear. Es una manera de adorar a Dios. No significa que vamos a estar como trompos locos dando vueltas hasta que te caes todo mareado al suelo. O sea, tampoco no lo vamos guiando por medio de la escritura nada más. Significa que sí es válido decir un salto, una vuelta, un gracias Dios con júbilo, no nada más estar amén. Salmo 32:11. Alégrense en Jehová y gócense justos, canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. La Biblia nos dice en el libro de los Salmos que te alegres, que tengas gozo, que cantes con júbilo. Salmo 28:2. Esas sí son expresiones bíblicas. El tener júbilo, el tener gozo, el caer en el espíritu, el hacer cosas ya emocionalistas, no. Salmo 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Hemos perdido esa bonita manera de adorar. Yo creo que le voy a empezar a decir, a guiarlo en la alabanza. Y de repente, si usted escucha que le digo, levante sus manos a Dios, no se ponga así, ¿por qué? ¿Quién se cree para decirme qué hacer? La Biblia dice en el libro de los Salmos que levantas tus manos a Dios. ¿Cómo levantan las manos los bebés cuando ven a papá y quieren que lo cargue? Señor, eres maravilloso. Es más, hasta ahorita ya no se da mucho. Antes, cuando asaltaban a una persona
un signo de rendición total es levantar las manos. Ahorita ya no te dejan levantar las manos porque se van a dar cuenta y te dicen, bájalas con la pistola. Pero antes te decían, es un asalto, y decías, no. Cuando levantas las manos, estás reconociendo a Dios como tu papá, sigues un patrón bíblico y estás diciendo, Señor, me rindo a ti. Se trata de ti, no de mí. Así que no tenga miedo si le digo levante las manos un día en la congregación. Levántelas y diga, es más, levante sus manos y dígale, gracias Dios. Gracias Dios. No tenga miedo, no pasa. Ahora, si está muy sudado, no lo haga. No sea así como yo. No sea grosero con el de al lado. Salmo 98:4. Dice la Biblia, cantad tristes al Señor toda la tierra. Dice, canta alegre al Señor, levanta la voz, aplaude y canta con salmos, porque mucha gente también aplaudir, ¿qué pasó? Te digo algo, hasta cuando entra un artista que lo ves en la plataforma, esta no es plataforma tanto de artista, pero cuando un artista está en el Festival Viña del Mar, me parece que acabó ayer, estaba viendo algunos contactos en internet que decían, va a cerrar Wisin y Yandel y Don Omar, creo cerraron en Viña del Mar, puro reggaetonero, y decían, hoy podemos salir tranquilos a las calles de Viña del Mar, todos los reggaetoneros van a estar en el festival. Cuando entran, ¿qué hace la gente? Estamos ante la presencia del Dios de dioses, del creador del universo, y aplaudo, no aplaudo. Ya. Apláudele a Dios con todo tu corazón. Denle un aplauso a Cristo. Salmo 47:1. Salmo 47:1. Bueno, hasta cuando los políticos entran, les aplauden. Hasta cuando los apóstoles entran, los llamados apóstoles de la actualidad, está Jonathan Mesa, que realmente está tremendo. Ya después traeremos un video de él, la gente postrada a sus pies, diciendo, no es adoración, no es idolatría, le damos su lugar como siervo de Dios y apóstol del Señor, pero están todos tirados. Igual no, los católicos no adoran las imágenes, nada más las tienen bonitas porque mangos, ¿qué? Yo estoy con los mangos y todavía no es temporada. Salmo 47:1. Pueblos todos, batid las manos. ¿Qué es batid? Es esto. Batid las manos, aclamad a Dios con voz de ¿qué? Con voz de júbilo. El Salmo 150 nos habla acerca de que todo lo que respire alabe a Jehová, y nos dice que lo hagamos con instrumentos que en la actualidad no contamos, pero la esencia es adorar a Dios con júbilo. Una de las razones por las cuales el libro de los Salmos nos enseña a adorar a Dios y es tan profundamente amado es porque encontramos prácticamente todas las emociones humanas en él. Soledad en el Salmo 25, después lo busca en internet el estudio, ahí vienen los salmos y las emociones que encontramos en el libro de los Salmos, no vamos a ir, son 24 citas. Encontramos, dice el salmista, estoy solitario y afligido. Amor en el Salmo 18, temblor en el Salmo 33, tristeza en el Salmo 31, arrepentimiento en el 38, contrición en el 51, desánimo y turbación en el 42, vergüenza en el 44, regocijo en el 21, admiración en el 118, deleite en el Salmo 1, alegría en el Salmo 4, reverencia en el Salmo 2, temor en el Salmo 4, paz en el Salmo 4 también, sufrimiento en el 6, deseo en el 10, esperanza, gratitud, celo, dolor, confianza. La Biblia en el libro de los Salmos nos delinea las emociones humanas y la manera en que las encaminamos hacia Dios. Dios no es un Dios esquizofrénico. No nos da las emociones para que las reprimamos por completo después. Nos da las emociones y espera que expresemos esas emociones
sana y bíblicamente. ¿Sabe que un esquizofrénico es alguien que no se pone de acuerdo consigo mismo? Que ahorita te dice, tipo bipolar, que ahorita te dice, sí, ten las emociones, ay, gracias, no las uses. Pero siente bien bonito, gracias, pero no sientas. ¿Tú crees que Dios es así? Dios nos da las emociones, pero nos dice, sana y bíblicamente expresa esa emoción. No nos vayamos al extremo de emocionalismo. Olvidamos que Dios muestra emociones, aunque es antropomorfismo, pero muestra emociones y sentimientos en la Biblia. En Génesis 6:6, ¿qué sintió Dios cuando vio la maldad del hombre? ¿Qué dice que qué? ¿Que le qué? Que le dolió en su corazón. En Éxodo 20:5, ¿qué dice de Dios cuando ve que estás con otros dioses? Que Él es ¿qué? Celoso. En Jueces 2:20, cuando vio que su pueblo estaba prostituyéndose con los demás pueblos, dice que se enojó. En Primera de Reyes dice que se agrada. En el Salmo 103 que se compadece. En el Salmo 104 que se alegra. En Sofonías, vamos a Sofonías 3:17. ¡Uy, pastor! Le di justo en Sofonías 3:17. La Biblia dice que Dios se regocija. Si usted tiene una imagen de Dios como un viejito barbón, todo vestido de blanco, con cara de amargado en el cielo, no conoce a Dios. Le hace falta leer más Biblia. Estaba viendo una imagen con Sylvester Stallone que dice, si tú te sientes abatido, cansado, desanimado por tanta prueba, te hace falta más hop. Sofonías 3:17. No te hace falta ver más backs, te hace falta leer más hop. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. ¿Sabes que cuando dice callar delante de Él toda la tierra se habla de adoración? Dice, se regocijará sobre ti con cánticos. Si tú tienes una imagen de un Dios que únicamente le gusta lo solemne, sí le agrada, que únicamente le gusta lo santo, lo estás malinterpretando y no has conocido verdaderamente al Dios de júbilo, de gozo, de amor, de alegría, que te guía esas emociones por medio de su palabra. El gozo en la adoración es fundamental. Sin el gozo solamente seremos adoradores a medias. Pero la Escritura nos dice que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Pero la adoración, y aquí vamos a dar un giro a esta enseñanza, es mucho más que música y estar en la iglesia con las emociones. La gran mayoría de los cristianos, cuando piensa en adoración, piensa en música. Y sobre todo piensa en música lenta, pausada. La alabanza es movida, la adoración es lenta. Gente que piensa que el servicio empieza con la oración, después alabanza, después predicación. Están lejos de la realidad. Todo lo que se hace en el servicio es un acto de adoración a Dios. La adoración no es para nuestro beneficio o placer. Al contrario, cuando adoramos, nuestro objetivo debe de ser agradar a Dios, complacerle, ser un tributo para Él. Si eres de los que alguna vez han dicho, hoy no sentí nada en la adoración, es porque adoraste de la manera incorrecta, porque la adoración no es para que sientas, es para agradar y bendecir el nombre de Cristo. ¿Dónde estás, Javier? Ayúdame, mi hijo. Todo hijo de Dios debe de entender perfectamente que la adoración no es parte de su vida, es su vida misma. Adorar no solamente es el día de servicio en la iglesia, es un acto continuo. Continuamente adoramos a Dios en obediencia. En la Biblia vemos que la gente adoraba a Dios en cualquier actividad, en el trabajo, en su casa, en el templo, en la batalla. Es más, si usted lee el libro de Génesis, se dará cuenta que José adoraba a Dios en la cárcel. Adorar es lo primero que debemos de hacer en las mañanas y lo último que hagamos en la noche, como lo escribe David en el Salmo 34:1. Adoración
implica emociones como el gozo. Pero la adoración no solamente es aquí en la iglesia brincar, saltar, caerse. La adoración es una vida de obediencia a Dios. David dice: bendeciré al Señor todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Cierre sus ojos, por favor. Cualquier actividad que desarrollamos puede convertirse en un acto de alabanza y adoración a Dios. El punto es que lo hagas para glorificar a Dios y para complacerlo. La Biblia dice, Pablo le dice a los corintios: si comes o bebes, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo que todo lo que yo hago sea para la gloria de Dios? Primero, obedece, obviamente. Y segundo, hazlo con esa intención. Así tu trabajo sea atender un puesto, así tu trabajo sea manejar un camión, así tu trabajo sea lo que sea. Hazlo para la gloria de Dios, agradécele, bendícele. Lutero decía que se pueden ordeñar vacas para la gloria de Dios. Tú puedes ir con una actitud nefasta a hacer lo que te mandan en tu trabajo, o puedes hacerlo gozoso, porque de esa manera glorificas a Dios, poniendo su nombre bien en alto. Tu trabajo se puede convertir en adoración cuando lo haces sabiendo que Cristo está ahí, en ti, contigo, y se lo dedicas a Él. El gozo en la adoración se encuentra cuando encuentras a Cristo en cada aspecto de tu vida, cada detalle, cada instante. Agradeces lo que hizo por ti en la cruz. Ese gozo es no solamente una emoción, parte de ahí empieza, de una emoción, pero al final es mucho más grande que eso. Al final se convierte en la convicción de ser hijos de Dios por el puro afecto de su voluntad, y agradeces. No caigamos en ningún extremo. No caigamos en el extremo de ser emocionalistas, pero realmente tampoco vamos a caer en el extremo de apagar por completo las emociones. Yo estoy convencido de algo, no sé si sea la última reforma de la historia, hay quienes lo manejan así. Yo no puedo decirte que Cristo viene en un año o en dos. Lo que sí te puedo decir es que si permitió, porque nada se escapa de su voluntad, que la iglesia pentecostal naciera e hiciera esos excesos, es lo mismo que pasó con la iglesia católica cuando salieron los reformadores, porque algo quería el Señor. Si Dios permitió, yo mucho tiempo oré y le dije: Señor, ¿por qué no nací en una iglesia reformada en Cristo? Ahora, cuántas cosas no ya hubiera predicado, entendido, hecho, cuánto no supiera en doctrina. Y el Señor trajo eso a mi corazón, esa convicción. No se equivocó al hacerme nacer en una iglesia pentecostal, y no quiere ciertamente que seamos una iglesia reformada en la liturgia, sino en la doctrina. Lo que Dios trae a la vida del hombre es equilibrio siempre. No vamos a apagar el fuego, no lo vamos a pisotear, pero tampoco vamos a ofrecer fuego extraño. Vamos a dejar que la llama que encendió el Señor en el tabernáculo esté viva, arda, caliente, nos dé vida. No vamos a ofrecer algo que el Señor no pide en su palabra. Su palabra es la que nos guía, su palabra es la que nos regula. Lo más importante en este lugar no son las emociones, es la palabra y cómo nos guía. Pero ciertamente no las vamos a matar a esas emociones. Si tú un día quieres llorar, arrodillarte, levantar tus manos, hazlo porque el Señor pone eso en tu corazón, no porque quieras ser visto. No pasa nada. Si algún hermano se mofa de ti o te critica, no te preocupes, también va a madurar un día. Todavía, ¿sabes qué pasa con un niño cuando no entiende algo? O huye de ello o se ríe de ello. Un día madurarán también. Cierre sus ojos y entienda que por sobre todo adoración, y sí involucra las emociones, es una vida completa.
tu casa, tu trabajo, la escuela, donde quiera que estás, obedeciendo a Dios, reflejándolo en cualquier aspecto de tu vida. Te damos gracias, Dios. Es maravilloso ser guiados por tu palabra, mi Dios. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es lumbrera, dice el salmista. Cuando estamos en oscuridad, cuando estamos en un mundo de tinieblas, tu palabra se vuelve la luz, el faro que nos guía. Ciertamente no pensamos hacer nada en contra de tu palabra, nada por nosotros mismos. No se trata de nosotros, se trata de ti, de Cristo. Pero entendemos, Señor, por medio de tu palabra, que no nos hiciste con emociones para después reprimirlas, sino que quieres que las expresemos sana y bíblicamente. Y eso nos dispondremos a hacer en el nombre de Jesús. Pero nuestra adoración va más allá que estar aquí en el servicio. Nuestra adoración, anhelamos sea una vida de obediencia dedicada a ti, en todo lugar donde nos encontremos. Que la gente pueda ver a Cristo reflejado y expresado a través de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. ¿Sabe que una práctica que hacemos antes de retirarnos? Muchas veces llamo a mi hermano Javier o a mi hermana, ¿dónde está Karina? En últimas veces, cuando vamos a terminar o cuando estamos así. Sí lo hace mucho la iglesia pentecostal para manipular las emociones. Pero sabe que la Biblia dice que cuando Eliseo iba a profetizar, llamó a un tañedor, alguien que tocaba un instrumento para poder tener esa comunión. No caigamos en extremos. Si mi hermano no está y si no hay teclado, podemos tener comunión con Dios. Pero también el teclado nos puede ayudar. No es indispensable, pero sí nos puede ayudar. ¿Qué hacía Saúl cuando el espíritu malo de parte del Señor le atormentaba? Llamaba a David y le decía: toca el instrumento para que la presencia de Dios me tranquilice. Por eso lo hago, por eso llamo. No crea que un día de repente le voy a decir: ahora caiga. Busquemos un punto medio, no caigamos en ningún extremo. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Nos vemos el día miércoles. Dele un aplauso a Cristo.